Bueno, ahí sí. Bueno, la clase pasada entonces estuvimos viendo ya membrana plasmática. Ya, bueno, aquí está la misma PPT de la clase anterior, pero me voy a ir saltando algunas cosas que para que no sean redundantes. ¿Ya? Voy a deshabilitar también ya está deshabilitada la seguridad. Ya, entonces, la clase pasada estuvimos revisando la composición de la membrana. No olvidar entonces que la membrana plasmática está presente en todas las células, da lo mismo si es procarionte o si es eucarionte animal o vegetal. Ya son de esos componentes que son básicos para que la célula pueda funcionar. Recuerden que para que una célula funcione tiene que tener membrana, citoplasma, ribosomas y ADN como mínimo. Ya sin esos componentes es muy difícil que una célula pueda funcionar. Por ahí me hicieron una pregunta el fin de semana, apuntaba a los glóbulos rojos. Ya los glóbulos rojos son células bien anómalas en ese sentido. Ya, y los glóbulos rojos, pese a que tienen citoplasma, que tienen membrana, porque tienen que tener lógicamente esos componentes que son básicos, tienen ribosomas, no tienen núcleo, ya, y no tienen ADN en resumidas cuentas. Pero antes de diferenciarse, antes de transformarse en la etapa final de un glóbulo rojo, la célula precursora sí los tiene. Ya, entonces ahí se cumple eso que les mencionaba. ¿Ya? Eh, Ahí está la composición de la membrana, las dos principales componentes Profe, básicos. Cuénteme. entonces podría como tomar eso como apunte de que los glóbulos rojos no tienen núcleo Sí, o sí, o sea, ¿para qué les sirve ese dato? Les sirve para que, uno, considerarlo por si acaso los quieran complicar con alguna encabezado de ejercicio, ya que les digan los glóbulos rojos son células sin núcleo, ya. Pese a eso, los glóbulos rojos son células eucariontes, ¿ya? Porque nacen de una célula eucarionte, entonces no pierden esa capacidad. Pero sí, sí les sirve ese dato para que lo tengan en consideración, ¿ya? Células sin núcleo, ¿ya? Ese es como el dato principal. Pero los demás componentes sí se cumplen en un glóbulo rojo, por muy básicos que sean, porque al final son células súper, súper básicas, ¿ya? No tienen mitocondria, no tienen ni un organelo, solamente tienen un ribosoma, ¿ya? Ahí están los dos principales componentes de la membrana, lo que se va a llevar el 90%, 95% de la membrana plasmática, los fosfolípidos, ya que es la base estructural de la membrana plasmática y que se va a repetir muchas veces, ya gran parte de la función de la membrana depende de los lípidos, ya de los fosfolípidos que tienen fósforo, para hacer la diferencia ahí con otro lípido que pueda aparecer en otra parte de la célula. ¿Ya? Considerar también las proteínas integrales, que son proteínas que atraviesan por completo la bicapa fosfolipídica, las dos capas de lípidos que tiene la membrana plasmática. Hay proteínas integrales como esta moradita, por ejemplo, que se ve aquí, que estoy señalizando con el mouse, y que tiene como antena, ¿ya? Y esta otra que no la tiene y que es de color naranja y que parece un tubo, ¿ya? Entonces quiere decir que hay distintas proteínas que van a cumplir distintas funciones en la membrana plasmática. De hecho, aquí se ve una proteína que es de color verde, más pequeña, y que solamente está hacia el sector de abajo, ¿ya? O a este lado de la membrana plasmática y que no está atravesando la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que las proteínas van a tener distintas funciones. Hay proteínas que están siempre abiertas, permitiendo el paso de sustancias químicas de forma continua, como cuando uno deja una puerta abierta, ¿ya? Y puertas que van a estar cerradas, como la proteína morada que está acá, donde hay que tocar este timbre que viene a ser esta como antena, ¿ya? Que en realidad es un carbohidrato, ya lo habíamos visto en todo caso, pero este era un carbohidrato. Entonces la molécula toca este carbohidrato y la proteína sabe que tiene que abrirse. ¿Ya? Acá no, pues aquí simplemente van a pasar las sustancias químicas a favor de gradiente siempre, ya para no gastar energía. Recuerden que a la célula no le gusta gastar mucho de su energía, a menos que sea obligatorio hacerlo. Y esta proteína verde es un sensor, ¿ya? Un sensor que posiblemente a una molécula al pasar por aquí va a permitir el paso de otra sustancia a los lados de ella. Posiblemente la proteína que está acá al lado se pueda abrir en ese sentido, ¿ya? Son como los sensores los que tienen alarma en la casa. Yo no tengo alarma en la casa, pero los que tienen alarma en la casa, si se dan cuenta, hay unos sensores que se encienden cuando uno pasa por ellos, se prende una lucecita. Ya, más o menos así funcionan esas proteínas periféricas. ¿Ya? Cuando uno pasa muy cerca de ellos, estas proteínas se encienden. Las proteínas integrales no, pues como les decía, eso pueden ser como puertas o ventanas que o están abiertas o que van a estar cerradas y se van a abrir dependiendo de la molécula que pase por ahí. ¿Ya? Los carbohidratos, que es un componente anexo adicional, ¿ya? Esta red de carbohidratos que se encuentra siempre, por favor, en la parte externa de la membrana, no olvidar eso.
¿ya? Esos carbohidratos son los que se llaman, ahí está, glucocálix, el conjunto de carbohidratos o glúcidos, es lo mismo, que van a estar en la parte exterior de la membrana plasmática. Por lo tanto, con tan solo esta imagen yo ya puedo determinar dos cosas, ya que podrían hacerlo con una imagen en algún ejercicio del DEMRE para que no los pillen. Les podrían colocar carbohidratos en un sector de la membrana y ustedes rápidamente tienen que entender que en el sector en donde están los carbohidratos es el lado externo, el lado que da hacia afuera, ¿ya? Y lo otro, y de hecho aquí aparece el colesterol, y si hay colesterol, y si llega a haber colesterol en una membrana plasmática, automáticamente ustedes tienen que presumir que esa membrana es una membrana animal, ¿ya? Las membranas eucariontes animales, para ser ahí más específico a la definición, pero las únicas membranas plasmáticas que tienen colesterol son las membranas animales, ¿ya? Las membranas vegetales no tienen colesterol, las membranas procariontes tampoco tienen colesterol, ¿ya? ¿El colesterol para qué sirve? Para entregarle rigidez y firmeza, ya que lógicamente en los animales es más necesario que en un vegetal, por ejemplo, o en un procarionte, en donde va a haber una pared celular externa que es la que le va a entregar la rigidez a la célula. En las células animales nosotros somos blanditos, por así decirlo, y la única cohesión celular se va a ganar más o menos con el colesterol. Hay otras proteínas que también mantienen la cohesión, pero en este caso no es necesario nombrarlas, ¿ya? Pero el colesterol es el que va a dar la firmeza base o que va a cuajar, por así decirlo, la membrana plasmática, como para que lo puedan asociar a algo más sencillo, ¿ya? No olvidar entonces características que es el glucocálix, ya lo habíamos dicho, conjunto de carbohidratos del sector externo y permiten reconocer moléculas de una forma un poco más selectiva, ¿ya? ¿Por qué la membrana celular es semipermeable? Porque no puede ser impermeable, ya no puede no permitir el paso de nada, tampoco puede ser permeable y permitir el paso de todo, sino que tiene que ser selectiva en las sustancias químicas que va a poder o que van a poder atravesar a través de ella. No olvidar eso también, que la membrana plasmática no aísla por completo a la célula, sino que lo hace seleccionando las cosas que para ella van a ser vitales, ¿ya? Y la última que funcione, ahí está, cumple la membrana celular, permitir el paso selectivo, para ser más específico, de sustancias químicas a través de ella, y de esa forma la célula puede comer, puede botar desechos, puede fijar gases, etcétera, 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 ¿ya? Eso vimos un poco la semana pasada en la composición, También hablamos de los tipos de difusión, ahí está una pequeña lámina, para los que no tuvieron. Hablamos de la difusión simple. La membrana puede permitir el paso de sustancias pagando energía o gratuitamente. Lógicamente la célula va a preferir siempre tratar de hacerlo gratuitamente y no gastando de su energía interna, ¿ya? En la gran mayoría de los transportes, como les decía, que son gratuitos, o los transportes pasivos, que es lo mismo, los transportes pasivos se van a mover de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, y hoy día vamos a corroborar eso, ¿ya? Que al final esa es la parte que nos faltó. Y los dos tipos de transporte que van a existir van a ser pasivos, perdón, van a ser difusión simple, que va a ser a través de la bicapa fosfolipídica, y la difusión facilitada por proteínas de membrana. Ese es el nombre completo, ¿ya? Facilitada, ¿por qué? Porque las sustancias van a tener que pasar forzosamente a través de una proteína, que puede ser una proteína que siempre esté abierta, o una proteína que se abre y se cierra cada vez que las moléculas pasan por ahí, porque son reconocidas, ¿ya? ¿Qué sustancias químicas pasan por cuál? Vamos viendo uno cada uno. Por difusión simple, todo esto sin gastar energía, vamos a tener sustancias que son o muy pequeñas, como por ejemplo los gases respiratorios, o en su defecto no tienen carga eléctrica, ¿ya? Son apolares, para ser más específico, y en la definición de apolaridad pueden caer los solventes orgánicos, como el alcohol, por ejemplo, y dimos ahí el ejemplo del alcohol para el 18 de aquel que se le pasó las manos con el copete en alcohol sin haber comido nada. Lo más seguro es que se curó al tiro, ¿ya? Y eso es muy sencillo, porque el alcohol pasa por difusión simple a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo, y nos vamos a ir en volada alcohol rápido, ¿ya? Los gases respiratorios, fácil, porque de esa forma el oxígeno entra al torrente sanguíneo por difusión simple, y el CO2 sale del torrente sanguíneo hacia el aire que exhalamos, también por difusión simple. Entonces, el transporte de los gases respiratorios, que son vitales, ¿ya? Son gratuitos.
qué mejor. Imagínense que le tiran de comer gratis. Qué cosa más sencilla y más fácil sería. Y la difusión facilitada, ya, lógicamente es todo lo contrario, o son sustancias químicas que son muy grandes y que chocarían. Es como querer pasar un camión por la puerta de la casa, no puedo porque por tamaño no entra. ¿Ya? Entonces podría entrar a la casa si tuviera una puerta lo suficientemente grande. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, si la molécula es lo suficientemente grande, va a poder pasar por una proteína que esté abierta. ¿Ya? Es imposible que pase por la bicapa fosfolipídica porque el espacio entre la bicapa es muy pequeñito. ¿Ya? Es como que ustedes quieran pasar por entre medio de la reja de su casa, es imposible. Pero el gato sí lo hace, po, o el perro sí lo puede hacer, si el perro es chiquitito, quizás él puede hacerlo. ¿Ya? Es como esa es la idea más o menos. ¿Ya? O en su defecto sustancias que podrían ser muy pequeñas, incluso más pequeñas que los gases respiratorios, pero lamentablemente tienen carga eléctrica. Y como tienen carga eléctrica, van a rebotar forzosamente en los lípidos, en la bicapa fosfolipídica, y van a tener que pasar por un orificio, ¿ya? Que va a ser entregado por una proteína de membrana que siempre va a estar abierta. Eso es el transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada. Lo que no pasa por uno pasa por el otro mecanismo, ¿ya? Ahora, todo esto es gratis para la célula porque no gasta energía y porque se mueve de una zona de altas concentraciones a una zona de bajas concentraciones. ¿Ya? Ahí dimos el ejemplo del metro, de la micro, ¿no es cierto? Que si el andén o el paradero de la micro está llena y la micro viene vacía, todos se agolpan y uno basta con que ni se mueva porque los de atrás lo van a ir empujando y lo van a meter adentro de la micro, ¿ya? Sin gastar su propia energía, una cosa así. Ese es el comportamiento que tienen las moléculas dentro para poder entrar, perdón, a una célula, ¿ya? Y el transporte activo, ahí está el transporte activo, movimiento contra la gradiente, contra la fuerza de los solutos, porque este soluto posiblemente es tóxico o es de vital importancia o entrarlo o sacarlo, ¿ya? O ambos dos, que también podría darse. Entonces aquí podemos ver que hay más puntitos verdes en la parte de arriba, hay menos puntitos verdes acá abajo y por ende para poder sacar estos puntitos verdes vamos a tener que gastar ATP, que es la energía celular. ¿Ya? ¿Qué moléculas se movilizan por transporte activo? Da lo mismo la molécula porque si la quiero mover por transporte activo me van a cobrar sí o sí. Esa es la importancia del transporte activo. ¿Ya? Siempre hay gasto energético. ¿Qué características presenta el transporte activo? Ahí sí, ¿qué características presenta el transporte activo? Siempre, por favor, no se olviden, siempre gasta energía. ¿Ya? Por ende, la energía celular se ve diezmada, va disminuyendo la energía celular y la célula va a tener que ir creando energía para poder normalizar o poder ejecutar esta carga eléctrica. ¿Ya? Muy común para las neuronas siempre están regularizando sus cargas porque cada vez que conducen un impulso nervioso, ellas se desajustan. ¿Ya? Y son las bombas, de hecho ahí se ve en la animación, esa es la bomba de sodio-potasio, que es la que técnicamente mantiene las cargas eléctricas internas de una neurona, ahí para los que están en biología mención, y que lógicamente va a poder permitir que la neurona vuelva a conducir el impulso nervioso, porque si la neurona no fuera capaz de regularizar sus cargas con este fenómeno que están viendo ahí, la neurona no podría otra vez conducir el impulso nervioso y no serviría de nada. O sea, la neurona generaría este choque eléctrico una vez y después tendría que ser reemplazada por otra célula. Ya sabemos más encima que las neuronas no se regeneran. Aquí pueden ver que el potasio, que se encuentra en el citoplasma, hay más adentro, hay más en el citoplasma que en el medio externo. En el medio externo hay muy poquito, ¿ya? Y aquí la célula, solo con el potasio, mírenlo, el potasio aquí vamos a meter potasio hacia el interior, que es donde hay más, ¿ya? Concentración, gastando ATP. ¿Ya? Ahora hay células o proteínas que me van a hacer este doble juego. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí está saliendo el sodio contra la gradiente de concentración y está entrando el potasio también contra la gradiente de concentración y un 2 por 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muevo sodio y potasio y me están cobrando por uno solo. ¿Qué mejor que paletear la proteína? Una oferta que la célula lógicamente no va a dejar pasar porque siempre la célula va a tratar de que los gastos sean mínimos, ¿ya? No porque sea apretada, sino porque la energía celular es escasa, pues. Hay que tratar de cuidarla, una cosa así, ¿ya? Vamos entonces voy a correr aquí mi apunte un poco para que no se me
para no perderme. Y aquí quedamos, si no me equivoco, la clase pasada. Tenemos que ver esta pequeña definición que creo que no me acuerdo ahí, ilústrame si la vimos o no la vimos, aunque ya algo mencioné. Medio extracelular, medio externo, medio interno, tenemos más puntitos afuera, menos puntitos adentro. Lo normal es que esto se mueva a favor de gradiente, de una zona de más puntitos o más concentración de solutos a una zona de menos concentración de solutos. Eso es lo normal. ¿Hasta qué momento ocurre ese movimiento? Hasta que se alcance una equidad, una igualdad. ¿Ya? Si no se alcanza la igualdad, vamos a seguir generando movimiento de solutos hasta que se alcance. ¿Ya? Así funcionan las células. Todo esto es gratis, ¿ya? Por lo tanto sería un transporte pasivo sin gasto de ATP. ¿Ya? Diferente fuera que yo quisiera mover esto, ¿ya? En contra, esta cantidad de puntitos minoritaria quisiera salir a donde hay más, forzosamente los que hay más hacen presión para que estos no salgan y la célula va a tener que gastar su propia energía para hacer el movimiento y eso sería transporte activo. ¿Ya? ¿Cuál es la molécula que se gasta? Ahí está el famosísimo ATP, ya que es un nucleótido que tiene adenina, ya es solo un nucleótido, pero está modificado con fósforo, tiene más fósforo de lo normal, tiene 3 fósforos, y eso es energéticamente más valioso, ¿ya? Ahora que me acuerdo, esto sí lo habíamos visto, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para el final porque en realidad quiero ver algo con eso, pero para el final. Ya, vamos entonces con lo de hoy. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos ahora? Perfecto. Me tomé una introducción de 20 minutos, pero créanme que esto no es que quiera ser majadero, pero prefiero que quede repetirlo y si es necesario repetirlo hasta el cansancio, porque el ejercicio en membrana nunca es un ejercicio fácil. ¿Ya? Es un ejercicio moderadamente o tiene una dificultad media, de media hacia arriba, ¿ya? Porque hay veces que les colocan gráficos y a todos a veces nos descoloca, porque lo más seguro es que este sea el ejercicio más difícil que se encuentren cuando estén empezando la prueba. Ya la prueba de biología, por ejemplo, o la parte de biología, se van a encontrar con los dos primeros que van a ser fáciles y este de aquí, el de membrana, va a ser el ejercicio ya de dificultad media o de dificultad alta, ya dependiendo ahí cómo esté estructurada la prueba. Entonces hay que tener muchos conceptos claros con la materia de la membrana, por así decirlo, para que no nos pillen. ¿Ya? A ver, aquí vamos a explicar un concepto que suele a veces generar confusiones. No pillé una mejor imagen, pero la siguiente sí es más clara. A ver, tenemos que tener claro con respecto a las soluciones. ¿Por qué? Porque si vuelvo para atrás, mírenme aquí. Aquí yo tengo el medio externo y el medio interno, y esos medios se comportan como soluciones diferentes. ¿Ya? El medio externo tiene una concentración y una solución, tiene un soluto y un solvente muchas veces diferente a cómo es el citoplasma. Y ahí el citoplasma también tiene un solvente y también tiene un soluto y que muchas veces es distinto al del medio externo. Y lo único que los separa y los mantiene en ese desequilibrio, ¿ya? O a veces en equilibrio, va a ser la membrana plasmática. Entonces la pega a la membrana es súper importante en ese sentido. ¿Ya? Volvamos acá. Entonces vamos a tener soluciones o vamos a tener un medio que tiene un comportamiento diferente a otro. Y ahí es donde calzan estas definiciones que van a aparecer ahí. Se me escapó una. A ver si la puedo ajustar un poco para que no se vea tan... Ahí sí. Creo que ustedes están viendo. No, se le apagó. Pero ahí sí dice el ajuste. Ahí sí quedó bien. Ahí sí, pues, ya. Entonces vamos a tener 3 definiciones y tiene que quedar claro. Lo primero es que estas son definiciones en medios comparativos. Estoy comparando una solución con otra, ¿ya? El medio externo con el medio interno, ¿ya? Cuando una solución es isotónica, cuando el medio externo, la solución 1, por ejemplo, con el medio interno, están en equidad. La misma cantidad de soluto, la misma cantidad de agua, ¿ya? O solvente. ¿Ya? Iso viene del latín igual, tónico es concentración. Entonces me está indicando la definición de isotónico que los medios están en igualdad. ¿Ya? Quiere decir que como están en igualdad, el soluto no se puede mover de una zona a otra y por ende el solvente tampoco lo puede hacer porque el soluto no se mueve. ¿Ya? Recuerden que si existiera mayor concentración de soluto en un lado, pasarían por difusión simple. ¿Ya? O pasarían por difusión facilitada. La cosa es que pasarían de una u otra forma de una zona de más a una zona de menos. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto anteriormente y ahora lo vamos a reforzar un poquito. ¿Ya? Entonces, isotónico
es que están en equidad, están en igualdad o no hay movimiento o el movimiento cesó, ya se detuvo, porque lógicamente se alcanzó a la igualdad. Si yo tengo una solución, por ejemplo, el citoplasma, tiene menos concentración de sodio que el medio externo, ¿ya? Como tiene menos concentración, yo voy a decir que el citoplasma es hipotónico con el medio externo para el sodio, ¿ya? Hipotónico, hipo es poco o bajo, y tónico es concentración. Entonces, el término hipotónico me está indicando que hay una baja concentración de un soluto si comparo la solución 1 con la solución 2, ¿ya? O un medio con otro. Y ahí lo vamos a ver después con un ejemplo que yo creo que de seguro lo tienen que haber visto en Profe, algún momento. Cuénteme. cuando se está hablando de el contexto de una célula con medio interno y externo, ¿Ya? la comparación siempre se tiene que hacer desde partiendo por el medio interno hacia afuera o da lo mismo. Da lo mismo, se los van a decir. ¿Ya? Les van a decir, por ejemplo, en el encabezado del ejercicio va a decir el citoplasma se compara, o les van a decir el citoplasma tiene menos concentración que el medio externo, o al revés, el medio externo tiene más concentración que el citoplasma. Entonces siempre se los tienen que definir, ¿ya? O en su defecto les van a colocar la imagen que les voy a colocar yo después de esto, que yo creo que todos tienen que haberla visto, ¿ya? Pero se lo dicen, a eso voy. Ya no queda así al voleo o a suposición de ustedes, porque no podrían suponerlo si no se los dicen, ¿ya? Mira, veamos el mismo ejemplo que di recién. Si el hipotónico, ya, supongamos que el citoplasma tiene más sodio que el medio externo, por ende, si yo lo invirtiera y el potasio se encontrara en mayor concentración en el citoplasma que afuera, sería el potasio hipertónico o tendría un comportamiento hipertónico con respecto al medio externo, ¿ya? Hiper significa mucho y tónico, otra vez repetimos, es concentración, ¿ya? Entonces me está indicando que está más concentrado un medio que otro, ¿ya? ¿Cómo pasa esto? Que de hecho aquí lo vamos a ver y yo creo que todos han encontrado o han visto alguna vez esa figurita en algún ejercicio de una u otra forma. Estos ejercicios son súper antiguos, ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía son válidos. Yo me encontraba con ejercicios así cuando me estaba preparando para la PA, ¿ya? Miren, ahí tienen dos concentraciones. Tienen el medio A y el medio B, ¿ya? De hecho, aquí están, y estos medios, A y B, están separados por una membrana que va a estar dibujada así como prepicada o prepunteada, y les va a decir, esta es una membrana semipermeable. O sea, tiene el mismo comportamiento de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir completando esta figura para que quede clarito? ¿Ya? Miren, lo que decías tú recién, Diego, ¿cómo saber cuál es cuál? ¿Ya? Porque como les digo, se lo van a decir. Mira, si te das cuenta, primero vamos a ver el comportamiento del soluto, de la sal. Aquí yo tengo en la solución A 1 litro de agua, tengo 100 ml de H2O, 1 litro, y tengo 10 gramos de sal disueltos en la solución A. En B, yo tengo los mismos 1000 ml de agua, pero tengo 20 gramos de NaCl. Entonces, si el movimiento del soluto va a ser a favor de gradiente, ¿ya? Lo normal, en resumidas cuentas, lo común es que el soluto se mueva desde B hacia A, como estoy colocando la flechita ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar de una zona de más a una zona de menos, ¿ya? Inmediatamente vamos a notar cuál es hipertónico e hipotónico. Mira, B, como tiene más concentración, más concentrado, vamos a suponer que B entonces es hipertónico. Nada más que porque está más concentrada con respecto a sal. No lo puedo determinar en función del agua porque la igualdad, o el agua por lo menos aquí me indica que están en concentraciones iguales, ¿ya? Más sal para este lado que en el otro lado, por lo tanto la que está más concentrada es la hipertónica. Así de sencillo, ¿ya? Como la solución A tiene menos concentración de sal, por lo tanto va a caer en la definición de hipotónica. Por ejemplo, yo creo que todos en algún momento han bebido o han tomado, qué término masiútico, bebido, han tomado bebidas isotónicas, ¿ya? Oye, ¿por qué isotónicas, profe? ¿Y por qué no hipotónicas, hipertónicas? ¿Ya? ¿Por qué isotónicas? Porque esa bebida supuestamente iguala la concentración,
¿ya? De su torrente sanguíneo en condiciones normales. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hicieron mucho ejercicio, perdieron solutos, ya perdieron sales, y esta bebida, al ser isotónica, los va a mantener en equidad y van a tratar de recuperar, por así decirlo, las sales. ¿Ya? No les serviría tomar una bebida hipertónica porque seguramente les va a generar algún descalabro con las sales o los solutos que perdieron. ¿Ya? Tampoco hipotónica porque el fenómeno podría invertirse y esto va a afectar directamente la concentración de la orina. ¿Ya? Por suerte para ustedes, en común, de la orina no les van a preguntar nada. Antiguamente se preguntaba en el sistema excretor, así que ahí se salvaron. ¿Ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, por eso se llaman isotónicas las bebidas como el Gatorade, el Powerade y todas esas que terminan en "ate". ¿Ya? Solución B, al tener mayor concentración de solutos, pasa a ser la hipertónica, hiper mucho. A, al tener menor concentración de sal o solutos, pasa a ser hipotónica, hipo poco. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Por lo menos con estos ejemplos. Después lo vamos a ver in situ en caso celular. ¿Ya? Y ahí quizá la pregunta del Diego va a ser aún más englobada. ¿Ya? Pero, una cosa que no estoy considerando es el comportamiento del movimiento del agua. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo se mueve el agua? ¿Cómo se mueve el solvente? ¿Se mueve el solvente? Cuando, por ejemplo, ustedes entran al metro lleno o a la micro llena, como que el aire adentro se enrarece, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas. Cuando entró el choclón de gente al interior de la locomoción colectiva, vamos a colocarle ahí para englobarlas todas, el aire salió, po. Lo que pasa es que el aire, que era el solvente, por así decirlo, de ese espacio, la micro venía vacía, con mucho aire en su interior, las personas entraron, ocuparon un espacio y el aire empezó a salir por los espacios donde podía hacerlo, ¿ya? O por la puerta, o por las ventanas, por entre medio de una lata, que hay veces que la micro viene media desarmada, por ahí se está filtrando el aire, ¿ya? Y el aire salió porque entraron personas a ocupar su espacio. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Aquí la sal, al moverse, lógicamente, ¿cuándo se va a alcanzar la isotonía? En este ejemplo que está aquí, cuando la sal, los 20 gramos de sal, pierdan 5 gramos y bajen a 15, y los 10 gramos que están en la solución A pasen o se eleven a 15 y tengamos 15 y 15. ¿Ya? Alcancemos la isotonía, la igualdad. ¿Ya? Cuando la sal se mueva de un sector a otro, va a estar ocupando más espacio y técnicamente esto debería como subir, ya subir o aumentar su volumen. El tema es que yo no veo que el agua se vaya a filtrar porque el agua no la tengo teñida o no la tengo coloreada o es muy difícil ver cómo se pierde agua. ¿Ya? Un muy buen ejemplo antes de terminar la explicación es cuando ustedes están flotando en el mar y si están flotando mucho tiempo en el mar se van a deshidratar. ¿Ya? Y ustedes dicen, pero ¿cómo me voy a deshidratar, profe? Si voy a perder aguas, ¿cómo voy a perder agua en el mar? Claro, porque la solución, el mar, tiene muchas más sales que sus intersticios, que sus líquidos intersticiales. Entonces los solutos los van a presionar y ustedes van a empezar a transpirar, pero no se dan cuenta porque están flotando en el agua. ¿Ya? ¿Cómo sé que estoy perdiendo agua? Porque voy a empezar a sentir sed, voy a sentir la boca seca, voy a ver mi piel y posiblemente esté hinchada, ¿ya? Pero eso va a ser por otro fenómeno. Miren lo que pasa aquí. Si la sal se mueve o el movimiento a favor de gradiente va a pasar de B a A, ¿ya? El soluto se mueve de B a A, el agua siempre lo va a hacer en sentido contrario para mantener el equilibrio. ¿Ya? Siempre. Y eso se llama osmosis. ¿Ya? Por lo tanto, si el fenómeno de difusión ocurre en una dirección, el agua lo hace en sentido opuesto para mantener el equilibrio. Si la sal se mueve de B a A, el agua se mueve de A a B. Si fuera al revés, el agua siempre se va a tener que ajustar a ese movimiento. Supongan que A está más concentrada, el soluto va a moverse de A a B, el agua se va a tener que mover al revés, pues de B a A. ¿Ya? Siempre va a ser cíclicamente. Si se dan cuenta, miren, se cumple como un ciclo. El soluto de B se va a mover hacia A y el agua va a cerrar el ciclo en sentido opuesto.
¿ya? Siempre ocurre de esa manera. Y ese fenómeno, como les decía, se llama osmosis, ¿ya? Y por eso nos deshidratamos cuando flotamos mucho rato en el mar. No es porque esto esté pegando el sol, es porque el agua nos está haciendo perder, el agua de sal, o sea, el agua de mar, la sal nos está haciendo perder agua, ¿ya? Y no nos estamos dando cuenta, que sería como el problema. ¿Queda claro eso antes de pasar al comportamiento que tienen las células? Porque ese sí que es el que más me interesa porque lo preguntan directamente, ¿ya? ¿Queda claro ese movimiento de B a A y de A a B? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No se peleen? Sí, ya, perfecto. El movimiento del soluto, de hecho voy a escribirlo. El movimiento del soluto, lo vamos a escribir con rojo para indicar que es el movimiento del soluto. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Se llama diálisis. Por eso las personas que se dializan mueven los solutos. Diálisis. Y el movimiento del agua, que no se va a ver, recuerden que el movimiento del agua no se ve, perdón, ahí sí, ahí quedó diálisis en rojo. Y el movimiento del agua se llama osmosis. Y ese sí lo vamos a escribir en azul. Ahí sí. Vamos a sacarle una foto porque... Profe, Cuénteme. ¿eso, la osmosis es específicamente del agua o se aplica a los solventes en general? Se aplica a la gran mayoría de los solventes. Yo he visto solventes, por ejemplo, que hacen osmosis igual, pero en la explicación de la membrana se presume que siempre el medio va a ser agua. El medio de disolución siempre va a ser agua, ¿ya? Puede ser que sí no sea agua, pero ahí va a ser aún mucho más específico y les van a decir, se coloca una célula o se coloca un grupo de células o glóbulos rojos, por ejemplo, en benceno. ¿Ya? Entonces ahí ya le está indicando que el solvente no es agua, ¿ya? El benceno de hecho hace osmosis. Si ustedes van a comprar parafina o benzina en una botella de estas de bebida, al cabo de un día, 2 días, y la dejan ahí solita, va a estar como mojado el recipiente, la botella, y es porque la benzina va saliendo, hace osmosis, ¿ya? Hagan la prueba y se van a dar cuenta que les pasa eso. Ahora, por eso no les venden benzina en ese tipo de envases, ¿ya? Y si lo hacen es una negligencia porque en realidad no es el recipiente apropiado para un material peligroso, ¿ya? Por si acaso, si se preguntaban por qué no se puede comprar benzina en una botella de bebida, es porque la molécula del benceno es más chica que la molécula de la botella. Entonces se pasa entre medio, pues hace osmosis, ¿ya? Al final, eso es lo que pasa con el agua. El agua se mueve entre medio de la membrana a través de unas proteínas que se llaman acuaporinas. Y siempre están abiertas. Entonces, cuando el soluto se mueve de un sector hacia otro, el agua se filtra por estas ventanitas que siempre están abiertas, que son las proteínas acuaporinas, por si acaso ahí para que lo consideren. Le voy a sacar foto para que no se me olvide, no porque se vea bonito. No voy a limpiar todavía, ahí sí. Creo que dejé, ahí sí. ¿Cuál de los dos medios A o B está más concentrado? Clarísimo. ¿Ya? ¿Cuál es el más concentrado? El hipertónico. Así, una respuesta un poco más elaborada, pero es más lógica, ya que ya habíamos explicado la definición de hipertónico. El A será entonces el medio hipotónico, y ahí está el porqué, ¿ya? Más que lógico. Se me pierde mi mouse, el medio B. Según la información entregada por la imagen, ¿en qué dirección se moverá el agua? Buena pregunta, porque muchas veces lo hacen. ¿Ya? Le hacen esta misma pregunta. Les colocan toda la explicación o les colocan la figurita, ya sabemos más o menos cómo se va a mover el soluto, pero la pregunta no va por el soluto, va por el solvente. ¿Ya? Entonces, en este caso, recuerden que si el soluto se mueve en una dirección, el agua o el solvente se va a mover en dirección opuesta. ¿Ya? Lógicamente, si el soluto se mueve de B a A, el agua lo va a hacer de A a B para mantener la equidad, ¿ya? Y esto es básico para ver lo que vamos a ver ahora. Antes del movimiento del agua, ¿cómo se considera el medio A con respecto al medio B? Ahí están las definiciones, ¿ya? Hipotónico. Veamos qué le pasa a esta pobre célula, pobre glóbulo rojo, lo vamos a manosear más que nunca. ¿Por qué con el glóbulo rojo? Porque tiene pocos organelos, ¿ya? Y lo otro es que si ustedes se pinchan un dedo, van a tener una muestra con muchos glóbulos rojos rápidamente,
¿ya? Y es súper sensible a las variaciones de concentración de solventes y de solutos. Entonces, si ustedes colocan un glóbulo rojo en un medio hipotónico, al ratito después ya van a estar viendo que le pasa eso mismo que se ve ahí en la animación. Ya se empiezan a hinchar. ¿Ya? Veamos uno por uno. A ver, voy a correr un poco esto, que quiero que se vea, o que se vea completo. Este es como un preciso cuadrito. No, no, no este cuadrito. Lo que pasa es que esta cuestión quiero que salga completa. Ahí sí. Y esto tiene un nombre. Tiene nombres. Ahí sí. Ya. Vamos entonces. A ver, ¿qué pasa si yo coloco un glóbulo rojo, ya que tiene un citoplasma y tiene una concentración específica, en una solución que tiene su misma concentración? Va a caer en un medio isotónico. ¿Ya? Como la cantidad de agua y la cantidad de soluto va a ser la misma, va a ser cíclico, en resumidas cuentas, no va a haber movimiento, ¿ya? O si se mueve el agua de un sector a otro, también va a estar saliendo en equidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque lógicamente está en estado de isotonía, de igualdad. Iso es igual, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo coloco un glóbulo rojo en una solución que está por debajo de su concentración? ¿Ya? Su citoplasma está más concentrado y el medio externo es hipotónico. El medio es el hipotónico. ¿Ya? Ahí se ve la animación. Miren, ¿qué pasó? ¿Por qué le va a pasar eso al glóbulo rojo? Muy simple. Porque si el medio es hipotónico, quiere decir que su citoplasma es el hipertónico, el citoplasma va a tener mayor concentración de solutos. Los solutos van a salir y el agua, para cumplir la regla de ciclicidad, el agua va a empezar a entrar. Entonces, si los solutos no alcanzan el equilibrio y los solutos salen, de la misma forma va a entrar agua, va a seguir entrando, y el glóbulo rojo se va a empezar a hinchar. ¿Ya? Si no alcanza a equilibrarse o no alcanza en la isotonía este pobre glóbulo rojo que se está hinchando, lamentablemente va a estallar y se va a morir. ¿Ya? Ese fenómeno que sufren las células animales, por eso el ejemplo del glóbulo rojo, porque en realidad todas las células animales van a sufrir el mismo fenómeno, en el glóbulo rojo es más fácil verlo, se llama crenación. De hecho, ahí debería salir el nombrecito. No, perdón. Ah, no, sí, también, pues, se llama citólisis, la crenación en la noche, perdón, me había olvidado. Se llama citólisis, ¿ya? Se llenan de agua, y el soluto va a salir, porque lógicamente el medio interno está más concentrado que el medio externo, que es hipotónico. ¿Qué pasaría al revés si, ahí sí viene la crenación, tenemos más solutos afuera, el medio es hipertónico y el citoplasma es, por ende, lo contrario, sería hipotónico? ¿Ya? Si el medio es hipertónico y tiene mayor concentración de solutos, los solutos van a tratar de entrar. Y en la célula, para compensarse y cumplir la regla de ciclicidad, si el soluto ingresa, el agua sale. Sale el agua, y si no alcanza el equilibrio, el pobre glóbulo rojo va a perder fluidos, va a perder líquidos y se va a chupar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos flotando en el agua de mar mucho tiempo, ¿ya? Porque los solutos del mar nos van a presionar, van a tratar de entrar y vamos a ir perdiendo agua para tratar de compensarnos, ¿ya? Este fenómeno en una célula animal ahora sí se llama crenación. Entonces, es muy simple esto. En el medio isotónico, la célula está normal, está en el estado ideal, la utopía. ¿Ya? En un medio externo hipotónico, la célula sufre citólisis. Si no se normaliza, se muere. Y en un medio hipertónico, en un medio externo hipertónico, la célula animal sufre un fenómeno que se llama crenación. Se chupa, pero es muy feo que nosotros le coloquemos se chupa a la célula, así que en la definición correcta es crenación. ¿Ya? Crenación en un medio hipertónico, citólisis en un medio hipotónico. ¿Y por qué hago el recalque de la célula animal? Porque en la célula vegetal el fenómeno tiene otro comportamiento. ¿Por qué? Porque la pared celular, ¿ya? Que existe y que va a rodear siempre las células vegetales, va a evitar que la célula estalle. Entonces, vamos a ver que tiene otro comportamiento. Y lo mismo, la pared celular que delimita la célula y le da la forma, no voy a ver una célula vegetal arrugada.
es muy difícil. ¿Por qué? Porque la pared celular me va a indicar su forma, no su membrana plasmática, ¿ya? Entonces, en la célula animal, en un medio hipertónico, crenación. En un medio hipotónico, citólisis. Esa es clásica comparación y confusión en la prueba, ¿ya? De hecho, les voy a colocar varios ejercicios en la ejercitación de esta semana para que caigan, se confundan con esto, ¿ya? Igual ven el PPT y los van a responder al tiro, ¿ya? Pero tratan de jugar mucho con eso para que ustedes caigan en la confusión entre célula animal y vegetal y sus respectivas definiciones, ¿ya? Célula animal entonces, hipertónico, hipotónico, y en la isotonía en realidad no pasa nada, estamos en estado normal siempre, ¿ya? Miren lo que pasa en una célula vegetal, ¿ya? En una célula vegetal donde el diámetro diámetro completo de la célula está limitada por una pared celular rígida, ya que es la celulosa, y en algunas se complementa con una proteína que se llama lignina, que es muy propia de la madera, por cierto. Si en la célula, por ejemplo, una célula vegetal se coloca en un medio altamente concentrado, que sería en un medio hipertónico, lo correcto es que se crene, se chupe, se arrugue, ¿ya? Y sí le va a pasar eso, porque los solutos van a tratar de entrar, porque en medio es altamente concentrado, la célula vegetal va a perder agua, pero su forma siempre se va a mantener. El diámetro que está limitado por la pared celular rígida no se pierde, ¿ya? La célula dentro de la pared está arrugada, pero nosotros no la vamos a ver. Y ese fenómeno entonces, como es diferente, no se puede llamar crenación, se llama plasmólisis. Diferente es si coloco una célula vegetal en un medio hipotónico. La célula vegetal en el medio hipotónico va a tener menos solutos afuera, los solutos van a salir y el agua va a tratar de entrar, pero la célula no estalla porque la pared celular evita que la célula reviente, ¿ya? Y lógicamente eso le entrega incluso una ventaja, y una ventaja que quizá ahora en primavera están usando muchísimo las plantas, que se llama turgencia o presión interna de turgencia, o presión de turgencia, ahí para que sea más corto, ¿ya? Cuando se hace referencia a que la célula está turgente, es porque se define que está en un medio hipotónico, ¿ya? El mejor ejemplo de esto es el cochayuyo. El cochayuyo recién sacado del agua tiene un alto grado de turgencia. Esa planta ha tratado de adaptarse a la alta salinidad, por lo tanto, adentro del cochayuyo está incluso más salado, ¿ya?, que el medio externo, que es el mar. Entonces ella de esa forma, o el cochayuyo de esa forma, trata de mantenerse lo más turgente posible. Si han comido cochayuyo o le pasan la lengua a un cochayuyo, se da cuenta que está bien, bien salado, ¿ya? Y es precisamente porque el medio interno tiene que tener más concentración de solutos que el medio externo, para que la planta esté lo más turgente posible, ¿ya? Y si lo intentan romper con la mano, recién sacado del mar, es virtualmente imposible. Está tan plástica la planta que la turgencia evita que la planta se rompa, ¿ya? O ayuda a que la planta no se rompa. Por ejemplo, cuando ahora ustedes quieren cortar una flor, el primer rosa que floreció o cualquier flor que haya florecido hace poco y le intentan sacar, les va a costar muchísimo sacarla. Ya van a tener que posiblemente quebrar la ramita, no la van a poder llegar y tirar como en el invierno, donde podían incluso sacar ramitas, cortarlas fácilmente. Y es porque en el interior hay tantos fluidos, ya, que evitan que la planta sea fracturada o que evita que la planta se rompa fácilmente. Es incluso un mecanismo de defensa contra algunos depredadores. En el caso del cochayuyo, el mejor ejemplo, pues nadie masca cochayuyo en el mar, ¿ya? Y es precisamente por lo mismo. Hipotónico entonces, medio hipotónico, se define como medio turgente o altamente turgente o presión de turgencia, como lo quieran llamar. El medio isotónico se sigue manteniendo normal, no hay mucho que decir ahí en resumidas cuentas, y en el medio hipertónico cambia la definición, no podemos llamarla crenación, como en el caso de la célula animal, sino que la vamos a llamar como plasmólisis, ¿ya? Los van a confundir con eso. Van a tratar de que ustedes se confundan mucho con estas definiciones, porque de hecho esa es la idea, ya que tiene el DEMRE. Que la turgencia la metan en una célula animal, que la plasmólisis la definan dentro de una célula animal, que la crenación sea vegetal. Ya, todo eso es erróneo.
¿ya? Traten de no caer en esas confusiones, estas definiciones son relativamente simples. Crenación, medio hipertónico animal, punto. Citólisis, medio hipotónico animal. Vegetal, turgencia en el medio hipotónico, plasmólisis en el medio hipertónico. No lo olviden, les voy a colocar por lo menos unos 3 ejercicios bien redundantes, que van a tener distintas alternativas, lógicamente, pero les voy a colocar, de esos 3 ejercicios, aparte de los que yo normalmente invento, les voy a dejar 2 del DEMRE, para que para que se den cuenta que esto entra de esa forma. ¿Ya? Son preguntas, son definiciones cortas, ¿ya? Donde ustedes les van a decir prácticamente qué pasa si una célula vegetal cae en un medio hipotónico y les van a salir el set de alternativas. ¿Ya? Normal, turgente, plasmólisis, crenación, citólisis. Y ustedes tienen que recordar que en células vegetales y en medios hipotónicos va a ser turgencia. ¿Ya? Ejemplos de esto, si esto tiene muchos ejemplos en la vida real. ¿Por qué se seca la carne con sal? ¿Por qué se hace el charqui con sal? Muy simple, porque al colocarle más sal, ¿ya? A la carne, la están colocando, por así decirlo, en un medio hipertónico, la sal va a entrar a la carne y el agua de la carne va a salir, ¿ya? Y de esa manera va a ser mucho más fácil poder desecarla o secarla, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que al charqui se le pone sal, no para que quede salado, ¿ya? Sino es más que nada para que pierda el agua y de esa manera no favorezca tanto la proliferación bacteriana. Antiguamente piensan que no había sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración son del 1880, 1885, y antes de eso, ¿cómo se guardaba la carne? La carne o se comía casi en el punto antes de que se pudra, o en su defecto había que hacerla charqui, ¿ya? Y este otro muy buen ejemplo, si a ustedes les sobra ensalada a la hora de almuerzo, por ejemplo, y la quieren guardar para la 11 o para la noche, y ya la tenían aliñada, la planta o sea, no la planta, porque a esa altura ya pobre planta ya va camino a la muerte, pero la ensalada se les marchita. En el caso del tomate, como que la ensalada ahora ganó más agua incluso. Y esos productos que el aliño, ya el vinagre, el aceite, la sal o el limón, el jugo de limón, en el caso que no le coloquen vinagre, está más concentrado que el interior de la planta, el interior de los vegetales, en realidad no la planta. Y lógicamente va a tener el comportamiento de un medio hipertónico y por eso se les va a marchitar una hojita de lechuga o un tomate, por ejemplo, producto de que no es que gane agua, ¿ya? Sino es que simplemente está ocurriendo un fenómeno de difusión y una osmosis también. ¿Ya? Por eso es que los tomates como que quedan nadando en agua que no tenía en un principio cuando lo prepararon, y es porque perdió agua, ya producto de que el medio con el que lo alinearon se comporta como un medio hipertónico. ¿Ya? El otro ejemplo es el caso de que floten mucho rato en el agua. ¿Ya? Otro caso muy común y que siempre me lo nombraban en las clases presenciales, los chiquillos me preguntaban siempre, ¿qué pasa cuando uno se baña mucho rato y los dedos se le arrugan? ¿Ya? No es que tenga el comportamiento de la crenación, ¿ya? Que sería como el pensamiento más lógico. O sea, yo pasé mucho rato bañándome y ahora mi mano se está crenando. ¿Ya? No, no le pasa eso, muy por el contrario. La solución, que es el agua potable, tiene muy pocos solutos si la comparan con los líquidos internos. ¿Ya? Al tener menos solutos, quiere decir que el agua se va a comportar como, o sea, que lo que pasa es que los intersticios tienen más solutos que los líquidos internos. Entonces, por eso es que sus células pasan a perderse o a perder fluidos, en resumidas cuentas. Y se empiezan a hinchar, se empiezan a hinchar. ¿Ya? Entonces, se arrugan no porque se estén secando, es porque se hincharon con agua. ¿Ya? El agua de la llave es hipotónica y sus células se comportan como todas las células en un medio hipotónico. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces se arrugan porque en realidad se llenaron de agua, pero no es que se estén arrugando o porque esté ocurriendo un fenómeno de crenación. ¿Ya? Para que le quede ahí un poquito más claro. O sea, sus células están haciendo citólisis, sí, no es que no es que vayan a morir reventadas, pero llegan al punto máximo de tensión. ¿Ya? Y de hecho se puede ver porque sus dedos, al ver que se hincharon, da esta similitud como que estuvieran arrugados, ¿ya? Pero no es una arruga producto de que estén desecándose, al contrario, están llenos de agua. ¿Ya? Y eso, me faltaba algo,
me faltaba algo antes de cerrar, y eso como dicen ustedes cuando terminan su disertación. Muy común que aquí está. Aunque creo que lo había nombrado, no me acuerdo, pero lo nombramos de nuevo. Otro tipo de transporte activo y que lo vamos a ver más adelante cuando, bueno, con los chicos de mención, ya de la biología mención, biología electiva, lo vamos a ver cuando veamos el sistema inmunológico, ¿ya? Es la endocitosis. ¿Por qué es un transporte activo? ¿Ya? Porque voy a ingresar una partícula sólida muy grande o una concentración de agua, y por eso lo quería dejar para el final, en gran cantidad, ¿ya? Y voy a perder una porción de la membrana plasmática. En este caso, la partícula es tan grande que la célula como que la engloba, la encapsula, ¿ya? Y forman estas pseudopatitas que se definen como pseudópodos, ¿ya? Podos es pie en latín, entonces pseudopatitas, al final es lo mismo, ¿ya? La membrana plasmática o las células animales, en realidad esta es una propiedad que tienen solo las células animales, va a tener que forzosamente después regenerar una porción de la membrana, ¿ya? Porque perdió también una porción de membrana cuando se comió esta partícula muy grande o cuando metió una gran cantidad de agua, ¿ya? Normalmente las células cuando están las células animales cuando están en un punto de desecación, o sea, están perdiendo mucha agua, les puede pasar de que se sacrifiquen una pequeña cantidad de membrana para meter agua masivamente, ¿ya? Lógicamente nuestras células no lo hacen, ¿ya? Sino que posiblemente lo haga alguna célula, algún organismo unicelular, porque no tiene cómo replicarse, muchas veces no alcanza a hacer la mitosis y necesita entregarle a sus dos células hijas suficiente citoplasma. En nuestro caso no pasa porque nuestras células se componen o son parte de un tejido, un sistema u un órgano. Entonces lo más seguro es que al morir una de esas células venga otra y la reemplace. Ya es como bien sencillo o la ventaja de vivir dentro de un tejido. ¿Ya? ¿Quiénes hacen la endocitosis? Ya sea fagocitosis o pinocitosis, principalmente en nuestro organismo son los glóbulos blancos, ¿ya? Y los glóbulos blancos cuando se comen una bacteria, por ejemplo, lo hacen a través de este mecanismo que es la fagocitosis, y el glóbulo blanco pierde una gran cantidad de energía, y eso es producto de que después él tendrá que recuperar esa porción de membrana que se perdió, ¿ya? No es un transporte contra la gradiente, ¿ya? Por eso muchas veces en algunos libros sale fuera del transporte activo, pero como involucra un gasto energético por la pérdida de membrana, por eso algunos u otros libros lo meten dentro de la definición de transporte activo. El DEMR es bien ambiguo con esto, ¿ya? Hay veces que la endocitosis la ha definido como transporte activo, hay veces que no la ha definido como tal, ¿ya? Lo que sí es cierto, es que sí involucra una pérdida de membrana, y para la célula esa pérdida va a forzosamente significar una regeneración, y eso gasta energía, ¿ya? Así que ahí sí, si lo quieren ver así como de un punto de vista más simple, sí, ¿ya? Siempre va a gastar energía la pérdida de una porción de membrana. Solamente lo van a hacer los glóbulos blancos. Las otras células no hacen mecanismos de endocitosis, perdón, de fagocitosis. Pinocitosis podrían hacer las células hepáticas, las células renales, cuando intentan degradar una toxina, pero es muy poco común porque siempre van a tener un fluido del cual depender y necesitar, que en este caso sería la sangre. Entonces la sangre siempre le va a estar entregando agua a los órganos. Entonces no necesitamos meter masivamente una cantidad de agua determinada. Así que es raro que se haga pinocitosis, de hecho es nula en realidad, que se haga pinocitosis en organismos como los nuestros, ¿ya? En un organismo unicelular sí, porque piensan en una ameba que perdió fluidos. Entonces la única forma que tiene para recuperar esos fluidos es comerse una bocanada de agua del medio externo a través de pinocitosis, ¿ya? Eso sí, cerremos el tema. ¿Alguna duda, chiquillos, con esto que me interesa particularmente del transporte pasivo? Les voy a colocar, como les digo, varios ejercicios, quizás un poco redundantes, ya al tercero o cuarto ya lo más seguro es que lo estén sacando casi de memoria porque la definición aparece rápido, y esa es la idea, ¿ya? La idea es que hagan la mayor cantidad de ejercicios por muy repetitivos que sean, precisamente para que en el momento que estén leyendo el ejercicio, estén haciendo la prueba en sí, digan, ya sé más o menos para dónde va la micro con esta pregunta, ¿ya? Y eso se los da solamente la práctica, ¿ya? Vimos entonces entre esta semana y la semana pasada, o sea, esta clase y la clase pasada, la membrana plasmática, hablamos de su composición,
principalmente compuesta por fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y en el caso de las membranas animales como las nuestras, el colesterol. ¿Ya? Vamos a tener transportes a través de la membrana sin gasto energético, el transporte pasivo. Vamos a tener transportes con gasto energético, que sería entonces el transporte activo. Y dentro del transporte pasivo vamos a tener la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Ya? Y la osmosis, para recordar que si el soluto se mueve en una dirección, el agua siempre lo va a hacer en sentido contrario para mantener el equilibrio, si no el equilibrio se rompería y no estaríamos en igualdad. ¿Ya? Transporte activo forzosamente siempre va a ser a través de una proteína, da lo mismo, ¿ya? O por vesícula, ahí es donde estaba la endocitosis, ya generando el ingreso masivo de grandes partículas o de agua en el caso de algunos organismos unicelulares. Próxima clase, ¿cómo estamos, Nora? Yo estoy, justito, son las 6 en punto. Inglés para terminar, rara vez me pasa eso. Próxima semana entonces vamos a estar viendo mitosis, división celular, división del núcleo en realidad es la definición de mitosis, y después de mitosis vamos a ver meiosis para indicar que existe una diferencia en células sexuales. ¿Ya? Ahí las únicas dos células sexuales que pueden hacer la meiosis son el futuro óvulo y el futuro espermatozoide. Y digo futuro porque los estados iniciales, cuando comienza la meiosis, no se llaman así. ¿Ya? Y después de eso estaríamos entrando ya directamente al camino de las hormonas, que es bastante tortuoso porque en el sentido de que este año el DEMRE en el modelo que publicaron a principio de año, en realidad lo publicaron hace como 2 meses atrás nomás, a finales de julio. Sí, a finales de julio, fue más o menos, fue súper tarde la publicación. Colocó muchas preguntas de hormonas, fueron 3 y eso es atípico. ¿Ya? Normalmente iba 1, 2 a reventar. No, miento, fueron como 4. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con hormonas, capaz que se venga fuerte, así que las hormonas vamos a tener que verlas con calma. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Cualquier cosa me avisan si es que no pueden ingresar a un formulario, como por ejemplo ahí el Diego ayer. El tema es que era muy tarde y no tenía que pararme, prender el computador, conectarme, hacer toda la cuestión, por eso no lo hice. ¿Ya? Y sí lo había hecho temprano en la mañana, pero me olvidé de decirles que estaba habilitado ya el formulario. ¿Ya? Les subo todo ahora, video, clase, PPT y todo lo demás que corresponde. Y la ejercitación, pues tienen que hacer ejercicios. Ya, chicos, nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao, chao, nos vemos.